Actualmente en Blox Fruit encontramos un total de 26 frutas. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 25 frutas en el juego y tiene 17,9 billones de visitas, casi 300.000 personas activas a un día martes. Pero en el vídeo de hoy vamos a dejar de lado lo que son todas estas frutas para meternos al servidor de Blox Fruit, en el cual han hecho un concurso y han anunciado que estos son los ganadores de las frutas. Y todo esto es bastante importante porque a raíz de este concurso van a salir luego estas frutas en el videojuego con alguna actualización. Las frutas son todas estas: Leviatán, Fungi, luego tenemos Necronancer, Voodoo, Dream, del sueño, Hollow y Wing God. Y el precio, lo que han ganado cada una de estas personas, es un total de 3 frutas permanentes a elección, más 1 de capacidad. También van a tener algún arte digital y van a añadir su concepto en las frutas. O sea, esto es increíble, pero es que vamos mucho más allá, porque, amigos, se lleva rumoreando bastante que van a hacer la actualización del Blox Fruit de la versión 20, creo que es, algo así, y va a ser increíble, van a haber muchos cambios, pero nunca llega. Y eso es porque va a ser algo muy tocho. Vamos a ver cómo sería la Leviatán en el videojuego. La Leviatán sería una tipo bestia y tendría 4 movimientos: Ocean Breath, Stormy Seas, Ship Destroyer y transformación. Te convertirías en un Leviatán. La estimación de cuánto puede costar esta fruta es en torno a 2.000 y 3.000 pone ahí. Estimate Fruit Price, o sea, entiendo que millones. Luego la pasiva te hace un 25 menos de daño con el agua. Increíble. Y aquí podéis leer un poquito más por encima lo que hace cada movimiento. Luego tenemos X para la lluvia, no sé qué. Y bueno, lo interesante es esto de aquí, porque aquí la habilidad Z hace esto que vais a ver aquí a continuación, más o menos. Hace como un dash, engancha a la persona. Ah, vale, ya lo entiendo. Es como la Doge, que la engancha, coge la cola y hace plus y te estampa contra el suelo. La C básicamente parece que es un salto que acaba tirando como un rayo de agua o algo, explota y revienta en el suelo. Boat Destroyer, efectivamente. Electricity, ahí está, lo acabo de clavar. Luego continuamos con la X, que la X, a ver, no lo veo muy bien, pero por lo que veo es como que va a explotar y va a caer una tormenta de rayos, de agua, todo malo. Aparte de que parece ser que va a tener también un medidor o algo aquí, meter, sí, efectivamente, de electricidad. Wow. La siguiente sería la fruta Fungi. Sería legendaria, de naturaleza, y el icono sería este de aquí. Va a costar 2,2 millones. Bueno, de momento los tenemos, o sea que no estaría mal. Luego tenemos aquí las habilidades. Wow, menudas habilidades tenemos aquí, tú. La Z va a lanzar como tapa Short Range Sweep Attack. Bueno, un puñetazo que no es de largo alcance. No rompe lo que es el haki. Y aparte, la maestría del nivel 50, que es la F, es Mushroom Pillar. O sea, que hace como un pilar de setas o champiñones hacia la parte de arriba. Come to the ground properly the user up. Solo se puede usar en el suelo. Bueno, una habilidad que habría que mirarla bastante bien. Luego tenemos a la maestría 100 el Spore Explosion, una explosión de esporas. Gráficamente se ve muchísimo cómo sería y la verdad que está bastante currado. Y luego de final tendríamos Conqueror Palms, un consecutivo a medio y larga distancia que llena todo de champiñones alrededor y tal. Y luego pues acaba de enganchar al enemigo y le golpea. Que no termina ahí. Tiene un 2, un 4, un 6 y un 8%. Wow, pero esto tiene que cambiar bastantes cosas en el juego porque son muchas mecánicas diferentes. De hecho, aquí como veis, conforme más habilidad y porcentaje, más porcentaje de defensa tienes, cooldowns, y por lo que estoy viendo estaría bastante interesante. Luego tendríamos a la maestría 300 la habilidad Mushroom Monarch, un monarca champiñón. Es una transformación, por lo que vemos te da un 65% más de daño. Todos los ataques reciben un boost. Con la transformación es prácticamente otro rollo, porque estoy viendo que tiene otros ataques diferentes. Aquí tenemos este de aquí, que es parecido al otro. El Mushroom Pillar con transformación va como poniendo y lanzando champiñones. Luego en el 100 Spore Explosion, que es lo mismo que antes, una explosión pero en transformación. Conquer Palms es lo mismo, palmadas de estas en transformación. Y luego termina con Step Fins. Lo único malo de este es que es un golpe a corto alcance. Continuamos con Necromancer. A ver esta Necromancer, esta la verdad es que mola mucho el diseño también. Está bastante guay, es como la del dragón, pero muy épica. Luego la Necromancer costaría un total de 3.350, o sea que va a ser algo caro. Va a ser natural y te da el control de los muertos. La pasiva es que tiene un contador de esqueletos. Esto me recuerda mucho a la sombra, que tiene un límite de 20 eliminaciones
indicaciones. Y bueno, el icono es este de aquí. El icono creo que a lo mejor se podría mejorar un poco más. Y luego lo que vas a tener con esto es este picaco de aquí, que está increíble, la verdad, mola mucho. Luego detrás vas a tener un esqueleto, Fire Color Change, y vas a tener aquí dos calaveras de colores diferentes. Aquí está el medidor de cómo va a ser el Necro Bar, con 3 indicaciones diferentes. Y bueno, esto entiendo que te va a dar un boost espectacular para lo que es la pelea. Tenemos como 3 etapas. La primera es sin nada, la segunda es con lo de las alas y la tercera es con los ojos y la del pico como super chetado. Vemos las habilidades, que esto parece un dash, parece como un lanzamiento de la Yoru. No me voy a detener a leer todo esto porque si no nos podemos pegar 30 años, pero por lo que veo parece ser que va a hacer como un tornado de calaveras y si te pilla entre medias pues te va a reventar, básicamente. Continuamos con la C, que la C va a ser como un Kamehameha de Dragon Ball, básicamente. La V, wow, la V es una invocación de la tumba y de todo eso y tiene que ser una locura visualmente. Y luego la F, puedes volar con la F. Eso está bastante guay porque las frutas que te puedas mover y todo eso mola bastante. Voodoo Fruit, vamos a ver un precio de 2300 Bellies, 2200 Robux y sería naturaleza. El diseño mola mucho. Tenemos la habilidad de maestría nivel 1. Ojo. Por lo que veo es que como que lanza un hilo o algo así y lo conecta con él o algo por el estilo. La X es Needles and Stitches. La X tiene, por lo que veo aquí, no lo entendí nada. La C es como una curva de ataque que se recupera a los 10 segundos. Y la F, Purple Trins, Mastery 50. Muy bien, pasemos a la siguiente. Vamos con la Dream, ahí está. Este diseño está espectacular. Espectacular, el icono muy divertido. Fishy Form está muy chula. Y la descripción es que es natural, legendaria, 1.600.000 de Bellies y 1.666 Robux. Podemos manipular la realidad y la dimensión con el sueño. Increíble, wow, el diseño. Y esto, ojo al dato, porque esta sí que Indra le ha dado muchas veces me gusta y cosas de estas a fanarts. Y puede ser que esa sea una de las candidatas a que salga en un futuro. Tenemos aquí una cosa que no distingo muy bien lo que veo por aquí, pero la ilustración de las habilidades son las siguientes. Golpe por aquí y luego si lo haces en el aire es para adelante como una llamarada de sueños. Luego Eternal Star. El máximo de estrellas que vas a poder tener es un total de 3, aquí el máximo son 6. Y luego las estrellas, por lo que se ve, se lanzan al suelo, bueno, al enemigo. Es muy guapo. La C es una réplica. Copy the last skill you get hit. ¡Wow! Copia la última habilidad que te han golpeado, creo. La F, Spiral Sleep, pues un pedazo de rayaco que te hace un teleport. Hay que presionar la V y lo que hace es una mega explosión increíble que termina esto de aquí. Fake Fruit. ¿Cómo? ¡Oh! Esto es súper troll para un vídeo, ¿eh? O sea, Fake Fruit es que básicamente hace como una fruta y cuando alguna persona creo que la va a coger o algo por el estilo, ¡pum! Explota. Porque es la fruta de tus sueños. Hollow es la siguiente fruta, que esta tiene una pintaza espectacular, no sé por qué. Ya la forma de aquí mola mucho. Como veis, unos puñacos rojacos. Las habilidades, pues como Demon Slash. Esto parece Demon Slayer, no sé por qué. Bueno, lo típico, un dash que hace que lance de la fuerza que tienes, lanza algo rojo. Luego Devil Soul, que es pues como otro tipo de dash que lanza almas o algo así por el estilo. Una explosión en el suelo, básicamente. Un meteorito tenemos después. Sale el demonio aquí que está muy guapo. Y luego hace como un Kamehameha. ¡Wow! Te puedes convertir en la bestia y luego hacer una explosión en el aire. Y la transformación es esta. 5 millones de Bellies o 3.200 Robux. Pues esto tiene que ser algo espectacular. Wing God. ¿Esto qué es, tío? Esto es una lechuga con humo. Ahí está. El icono sería este. Wow. Esto mola más. La verdad es como un ángel humo o algo. 4 millones de Bellies. La V es esta de aquí. La F te aumenta un 7%. M1 es como un dash de cosas que lanza. Y otro Kamehameha. La verdad que los Kamehameha salen en todos lados. Y con eso terminaríamos todas y cada una de las frutas. Así que ya sabéis, chavales, decidme en los comentarios cuál es la que más os ha gustado. Yo me quedo con la Necromancer, la Leviathan. Bueno, me quedo con todas. Revienta el video, like, suscríbete para que salgan pronto y nos vemos en la próxima. Chao, chao.